En Más Voces, en la 92.9 de Radio Más y en vivo también por Canal 6. Y ya está con nosotros el doctor Ángel D'Annunzio. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Más Voces. Va a hablar con nosotras. Tenemos muchas preguntas para hacerle. ¿Cómo anda? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo están todos? Gracias por llamarme. No, ¿Se por me escucha favor. bien? Sí, se le escucha muy bien. Doctor, sabemos, bueno, cáncer, ¿no? Para arrancar esta entrevista queríamos preguntarle cómo fue la atención a todos los misioneros, sus pacientes, a los pacientes, ¿no?, de usted y su equipo acá en el Instituto del Cáncer. ¿Cómo se llevó a cabo en la pandemia, en la cuarentena? Bien. Bueno, nosotros lo que hicimos cuando estaba Misiones en fase 1, que fue en los meses de abril y mayo principalmente, tuvimos una médica justamente del servicio que no podía asistir porque estaba embarazada, ¿sí? Y decidimos hacer que ella haga las consultas desde su casa, ¿no? Con un acceso a la historia clínica y bueno, entonces por esa técnica que fue una idea que se nos ocurrió al grupo para tratar de evitar que los pacientes, principalmente aquellos que estén bien, estén en control, porque hay muchos pacientes que están bien en control, que no requieran venir al hospital de manera urgente o que no están en tratamiento, sino que están en vigilancia, pudimos seguir asistiéndole vía telefónica. Y entonces pudimos contener la situación, entonces nos disminuyó muchísimo la cantidad de gente que entró al instituto y sí seguimos atendiendo y haciendo tratamiento a aquellos pacientes graves o a aquellos pacientes que están en quimioterapia. También no se suspendieron las cirugías oncológicas, eso es una gran iniciativa que tomó el hospital, porque bueno, el cáncer no puede esperar en pandemia, entonces se continuó haciendo las cirugías oncológicas de cáncer de mama. En mayo se operaron más de 10 cánceres de mama en el hospital, entonces eso fue en plena pandemia y eso fue una buena decisión acertada porque continuamos con aquellas pacientes que estaban con posibilidad de curación, darle esa posibilidad. Estamos hablando de aquellos pacientes, mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, quirúrgico, y bueno, se pudo hacer, y eso fue una buena estrategia, la cual por lo menos en la parte oncológica no tuvimos problemas en este punto. Las cirugías se continuaron, hay otras cirugías más programadas, más crónicas, como algunas traumatológicas, por ejemplo, o de hernia de disco, de hernias de pared vertical, que sí se retrasaron, pero las oncológicas no. Así funcionamos durante la pandemia. Doctor, ¿son muchas las pacientes en la provincia con esta enfermedad? Bueno, hablando de mujeres, nosotros llamativamente de 10 pacientes que entran al Instituto del Cáncer en Misiones, 7 son mujeres. 7 son mujeres. De diversos cánceres, ¿no? Y principalmente porque... ¿Cómo? De diversos cánceres, digo. De diversos cánceres, sí. Exactamente, pero los cánceres ginecológicos, el cáncer de mama y cuello uterino, lo que hacen es aumentar la curva de incidencia en mujeres. Entonces, yo, por ejemplo, nosotros, todos los médicos oncólogos, tenemos más pacientes mujeres que hombres por esta razón. Entonces, es una cuestión de género. Hay un problema de género, digamos, el cáncer en nuestra provincia es más frecuente en la mujer que en el hombre, y eso no es una cosa menor. Eso lo sabemos que es así. Entonces, sí, nosotros estamos teniendo más o menos una estadística oficial, es que Misiones tiene cerca de 3.000 casos nuevos de cáncer por año en toda la provincia. Es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y eso es un llamado de atención a todas nosotras, a las mujeres, al control habitual que tenemos que hacernos, ¿no? Exacto. Por esa razón, nosotros, por ejemplo, nuestra estadística es una estadística muy llamativa, que asusta, pero nosotros sabemos que una mujer por semana se va a diagnosticar de cáncer de mama de Posadas y se va a atender en el Madariaga.
O sea, estamos atendiendo cerca de 50 cánceres de mama por año nuevos de Posadas. Qué bárbaro. Con un promedio más o menos entre 50 y 60 años. Doctor, ¿a qué se debe El cáncer de cuello uterino es lo mismo. ¿A qué se debe este aumento de casos o siempre fue la estadística así? No, siempre fue una estadística alta. Lo que pasa es que antes no lo podíamos saber en cifras oficiales. Ajá. Ahora que el hospital tiene una historia clínica electrónica, ya de 10 años que estamos trabajando ahí, empezamos a tener estadísticas oficiales nuestras, institucionales. Entonces, antes había cáncer, pero no se conocía o muchas mujeres no llegaban al diagnóstico, o no se podía ni siquiera hacer una biopsia, o fallecían antes de tratamiento, ¿no? Y hoy en día conocemos a las mujeres, sí estamos viendo, yo hace 10 años que estoy en el hospital y vemos estadios más tempranos. En 10 años pude observar que las mujeres consultan más tempranamente. Hacen más pero prevención. Lo que es ser consciente es que toda mujer tiene riesgo de cáncer de mama y a partir de los 40 años tiene que hacerse la mamografía y tiene que hacerse su Papá Nicolau, porque el cáncer de cuello uterino está a la misma altura en emisiones que el cáncer de mama. Entonces, y los dos es un cáncer propio de la mujer que es la primera, casi la mitad de nuestro trabajo de todos los días. Entonces, y hay dos técnicas para detectarlo temprano y para prevenirlo en otro caso. Entonces, existen y se puede torcer. Si las mujeres de Misiones logran una buena adherencia a los controles, seguramente la cantidad van a ser menores de casos avanzados y la curación va a ser muchísima. Cari. Doctor, buenas tardes. El año pasado recibieron un equipo de alta complejidad en el Instituto del Cáncer. ¿Cómo están haciendo los estudios? Que esto simplificó, que mucha gente tenga que ir al privado y pueda usar el público para hacerlo. Sí, bueno, nosotros hace un año que comenzamos, en el año 2019, en junio del año 2019, comenzamos con el tratamiento con la radioterapia externa, que es un equipo de alta tecnología que lo instalaron en el hospital. Lo instalamos, es un proyecto que llevamos 7 años adelante, desde la compra del aparato hasta esta instalación y hasta la puesta en marcha. Lleva un año de funcionamiento, más de un año ya. Y se irradian prácticamente entre 50 y 60 pacientes con cáncer todos los días. Entonces, ese sí aparato es un aparato que es abierto al público, o sea, se tratan pacientes con y sin obra social, ¿sí? Qué bien. Tengo pacientes de IPS tratándose con ese aparato, sin obra social, con obras sociales también de primera línea, o sea, el aparato está tratando todo tipo de población. Siempre la prioridad la tiene el que no tiene obra social. Y está funcionando bárbaro. La verdad que el acceso es rápido, hay pacientes que están empezando en una semana, 10 días del tratamiento, cuando antes el retraso era de 45 días mínimo. Entonces hubo un avance muy grande porque el paciente está recibiendo un tratamiento de primera calidad, en tiempo y forma, y acá en Posadas. Este aparato solamente existe en el país, abierto como entidad pública en el Hospital de San Carlos de Bariloche. Después no existe una tecnología en el interior del país, en Argentina, con este aparato, y hoy en día se le están irradiando la gente común, los comerciantes, los pacientes que no tienen obra social pero que tienen un trabajo, que trabajan todos los días en la calle. Ellos tienen acceso a eso, y eso es lo más valedero, y dentro de poco tiempo vamos a tener el acceso a la braquiterapia, que también es un complemento al tratamiento que aumenta mucho la tasa de curación en las pacientes con cáncer de cuello uterino. Entonces, este crecimiento del año pasado a este año, hace que todas las mujeres, en este caso mujeres por el cáncer de cuello uterino, tengan mucha más posibilidad de curación y de un tratamiento rápido, que en el resto del Nordeste, por ejemplo, no existe. O sea, Formosa no tiene radioterapia, Chaco tampoco pública,
y Corrientes tiene un aparato muy antiguo que ya casi no está en uso. Todo lo demás es privado y con un retraso alto. Entonces Misiones está a la vanguardia en este punto. Son aparatos costosos, también el tiempo de instalación tiene normas de cumplimiento de radioactividad, o sea, es una cuestión física de protección a la comunidad, hay muchas pruebas para instalarlo. Nos costó muchísimo, pero lo pudimos hacer desde la logística del Parque de la Salud, así que es algo muy misionero, ¿no? Totalmente. Jorgelina. Doctor, en cuanto a el stock, digamos, de insumos y reactivos y todas esas cosas que se necesitan para hacer este tipo de tratamientos tan caros, ¿no? ¿Se vio afectado de algún modo en esta pandemia en cuanto al stock, digamos, a la adquisición de los medicamentos y esas cosas? En realidad, nosotros lo bueno que pasó con la pandemia es que los transportes de personas se vieron afectados, pero los materiales no. Ajá. Entonces continuó todo, no hubo desabastecimiento de materiales ni de medicamentos. Se siguieron importando las cosas, incluso la radioactividad se está importando esta semana de Alemania, la semana que viene. Entonces eso está funcionando, por suerte no estuvo afectado por la pandemia. Sí el traslado de personas que nosotros tenemos, el Parque de la Salud tiene contratado de Buenos Aires, asesores médicos que nutren académicamente al Parque de la Salud. Eso sí se vio afectado porque no pueden venir físicamente y seguimos un trabajo académico vía online, ¿no es cierto?, de todo lo que tenemos, la formación de posgrado, la residencia médica. Entonces, a partir del soporte virtual pudimos continuar, pero esas personas viajan periódicamente a entrenar a médicos. Ese fue quizá lo que más nos afectó como grupo humano, como de trabajo, que generalmente nosotros, el Parque de la Salud tiene contrato con 4 médicos del Instituto Fleming de Buenos Aires que vienen haciéndonos el soporte ya hace 5 años para el entrenamiento dentro de la especialidad que tenemos nosotros. En ese punto sí estuvimos afectados, pero fue saldado con el soporte virtual. Y eso nos dio un poco de amortiguamiento. Qué bueno. Doctor, hace pocos días nada más los vimos en conferencia de prensa junto al gobernador Herrera Watt anunciando una nueva app, un nuevo sistema para que los pacientes hagan telemedicina, ¿no? Que puedan acceder a sus médicos, no necesariamente yendo al consultorio. Algo nuevo, innovador y que se espera, ¿no?, porque lo aceptaron mucha gente desde el interior, sobre todo, que por ahí viene a tratarse acá en el hospital. Y esto va a estar desde el 14 de septiembre, cuéntenos. Sí, es un proyecto muy lindo. Nosotros, como le contábamos, nosotros hicimos a través de Marcela, que es una de las médicas del grupo, hizo toda la parte de telemedicina durante la fase 1 de la pandemia. Y tuvimos resultados buenísimos porque la gente no tuvo necesidad de acercarse, pero no se sintió desprotegida y se hicieron más de 400 llamados en todo este tiempo a gente de toda la provincia. A través de esto, estas oportunidades que nos dan las crisis nos dan la oportunidad de poder descubrir esta herramienta que ya vino para quedarse, ya es algo que excede a la situación de la pandemia, porque nos damos cuenta que los pacientes pueden tener un seguimiento telefónico y vía telemedicina, que no es siempre, digamos, que se alterna con un examen físico. Por ejemplo, yo le digo a un paciente, yo le indico un tratamiento para un Parkinson, para un Alzheimer, o le doy ciertas cantidades de insulina a un paciente que vive lejos, por ejemplo, del Soberbio, y yo le atiendo hoy físicamente al paciente por primera vez, le digo que le voy a poner insulina, por ejemplo, para su diabetes, le hago un entrenamiento, ¿sí?, físico, lo hablo con él y le digo que le voy a llamar en 30 días a ver cómo se siente y me va a dar los resultados de los laboratorios. Y a partir de ahí yo puedo verlo 2 veces más, quizá 1 o 2 veces más vía telefónica para ajustar la dosis de la insulina, y en una tercera o cuarta consulta el paciente vuelve a verme físicamente. ¿Qué hace esto? Esto hace que los pacientes
tengan un control, digamos, a lo largo, un paciente que no se tiene que trasladar para hacer una consulta que ya es conocida con un médico. Esa es una forma de modalidad que le va a servir esta herramienta tecnológica al hospital. Y también la otra novedad es que vamos a tener una aplicación en la cual un paciente que inicialmente pensamos en los pacientes más vulnerables, aquellos pacientes que están más lejos del hospital, aquellos pacientes sin obra social, principalmente del interior, que le cuesta mucho un acceso a un médico. Esos pacientes van a tener la posibilidad de llamar a través de la aplicación, se le va a atender con un secretario. Tenemos dos operadores entrenados en medicina y también 4 médicos. En el mismo día que solicita el paciente, la idea es que en el mismo día pueda llamarlo el médico, lo va a llamar a cierto horario y le va a hacer una teleconsulta. Esa teleconsulta puede resolverse en la misma sesión, dándole una receta médica que va a estar validada en diferentes puntos de la provincia, principalmente en las farmacias de los hospitales, donde el paciente va a poder ir a retirar con su receta electrónica, porque la aplicación te permite también intercambiar pedidos médicos, recetas electrónicas. Entonces, validarlo en otros centros, en otros lugares de farmacia, de los rincones de la provincia, va a permitir que el paciente no tenga que trasladarse. Lo que pasa es que nosotros lo vemos todos los días, trasladarse a un paciente de 2 de mayo, 25 de mayo, pacientes rurales que les cuesta, a veces tienen un auto y solamente con el hecho de venir y volver son más o menos entre 3.000 y 4.000 pesos para un por paciente media y su hora a acompañante. veces. Sí. Y también descomprime por media hora, y justamente fíjense que el hospital descomprime un montón en el también, sentido de que evita que haya una persona física con los riesgos. La persona evita los gastos de traslado. Siempre para este tipo de consulta hay patologías graves que no aplican para la telemedicina, eso claro está. Claro. Somos conscientes de eso, pero utilizándole de forma correcta y bien hecha, podemos disminuir la asistencia física en el hospital en un 30%, que es un tercio y no es nada poco. Entonces, poder distinguir, y eso, aparte que le beneficia al paciente. Estamos hablando, por ejemplo, de un paciente conocido. En el caso de un paciente desconocido, que llama porque se siente mal, el médico puede resolverlo vía telefónica o puede filtrarlo y conducirlo hacia el Madariaga u otro hospital nivel 3 que tenga cerca, ya sea Oberá, Iguazú, El Dorado, serían las sedes, y San Vicente podría ser, que tenga un respaldo de esta gente de telemedicina, que llamen al centro donde va a haber un médico que se llama médico de interfaz, ¿sí? Un médico apostado en cada hospital nivel 3, en este caso empezamos por el Madariaga, que va a recibir a aquel paciente que llamó por teleconsulta y que el médico determinó que ese paciente tiene que ir al Madariaga porque está sospechando, por ejemplo, un problema cardíaco o un problema neurológico grave, donde hay que hacerse un estudio. Entonces ahí sí lo conducen hacia adentro del hospital de una forma ordenada y ágil, ¿sí? Doctor, esto también... Ay, lo interrumpí. ¿Cómo no le escuché? Esto es para esta atención virtual, también es para la gente que tiene obra social. Bueno, ahí inicialmente empezaremos para los pacientes sin obra social, y vamos a tener pacientes de toda la provincia, pero la prioridad siempre es aquel que más necesidad tiene y más lejos está. Escalonadamente son 4 médicos, hasta ahora no diseñados, son 4 médicos entrenados en el Madariaga, que son internistas del hospital de adentro del riñón del Madariaga. Son médicos que tienen mucha experiencia, son líderes de grupo, entonces son buenos médicos y que van a poder hacer la selección de aquellos pacientes que tienen que entrar a un hospital o que puedan conducirlo telefónicamente también. Excelente. Una vez que vamos a ver la magnitud de los llamados, podamos ver a cuántos llamados por día hay, se desenvuelve todo. Exactamente, dar la respuesta, porque todavía no sabemos cuál va a ser la magnitud. Entonces, una vez que ya nos sentamos cómodos, que veamos cómo va sumando la cantidad de gente, vamos a ir incorporando. La idea es incorporar pacientes de IPS, pacientes con obra social, en un futuro quizá también pacientes con PAMI,
pero inicialmente vamos a empezar por los pacientes más vulnerables porque es un comienzo de esto. Claro. ¿Y por qué? Y son 4 médicos que van a atender a los pacientes de manera rotativa todo el día, ¿no? Claro. Eso le quería consultar, el tema de la red de médicos que va a estar detrás de esa atención virtual. Hasta ahora Exacto, son 4. Son 4 médicos, pues decía, son 4 médicos del Madariaga, que están entrenados dentro del Madariaga y que van a tener turnos rotativos y de más o menos 20, 25 llamados por día. Pensamos que vamos a hacer entre 60 y 80 llamados por día, más o menos. Claro. ¿Va a funcionar las 24 horas? ¿Va a funcionar? El servicio va a funcionar de 8 a 20. Ajá. Sí, porque no es un llamado de emergencia médica, es un llamado de una persona que se siente mal de un día para el otro, buscar algo de baja complejidad. Entonces, cuando el paciente llama, la persona llama, ¿no es cierto?, para pedir, le va a atender una operadora y le va a decir, bueno, si, pues, supongamos que llama a las 9 de la mañana. Entonces la operadora evalúa la situación y le dice, bueno, te va a llamar un médico en 1 hora o a las 3 de la tarde, pero la idea es que sea durante el día. Ajá. Totalmente. ¿Sí? Con horario de consulta como lo hacen siempre. ¿Cómo? Con horario de consultas que se hace habitualmente. O sea, llamás, pedís un turno. No es un servicio de emergencia. Claro, está muy bueno. Son consultas programadas durante el día, es como ir a una asistencia, a un CAP o ir a la guardia. Claro. Esto también comprime la guardia. Si llega a ser afectado misiones por el tema de la pandemia, también aplica para esto. Doctor. O sea, tiene un sinnúmero de posibilidades de aplicación, ¿no? Doctor, esto está entonces en primera instancia desde el 14 de septiembre destinado a aquellos que no tienen obra social, de sectores inclusive más vulnerables, que puedan bajar esa aplicación y que puedan tener atención para diferentes patologías, ¿no? Para diferentes patologías, no necesariamente que esté vinculado al cáncer como... Inicialmente no, para cualquier patología, incluidos los pacientes oncológicos. Lo que pasa es que nosotros los pacientes oncológicos ya lo estamos haciendo, pero lo vamos a hacer a partir ya de llamar a nuestros pacientes. Nosotros todos los días tenemos una agenda de telemedicina, que lo vamos a hacer ahora a través de la aplicación. Lo que se suma es este núcleo de 4 médicos que van a estar atendiendo todos los días esta demanda de pacientes. A partir de ahí, de ver cómo nos movemos, ver cómo funciona, ver cómo nos sentimos como grupo de trabajo y la respuesta que le damos a la gente, a partir de ahí evaluaríamos el crecimiento, ¿no? Porque la idea del Parque de la Salud es ir cada vez más abarcando a la mayor parte de la población, no dejar ningún rincón descubierto, pero en el comienzo son los pacientes que más necesitan, que apuntan mucho, más que nada a la población rural, porque le cuesta venir a un hospital de alta complejidad. Esa es la intención, digamos, porque un paciente que vive hoy en Itambé, Guazú, por ejemplo, tiene la posibilidad de ir a un CAPS más cercano, tiene la posibilidad de ir a Fátima, tiene la posibilidad de ir a Favaloro, tiene la posibilidad de ir a Madariaga. Entonces, sí se puede, lo vamos a atender, obviamente, pero donde más vamos a ir a poner nuestras energías en aquel paciente que está dentro de una colonia o en un pueblo más alejado, ¿sí? Donde tenga difícil acceso. Entonces, hablar con ellos, lo vamos a citar varias veces, vamos a llamarlo, lo vamos a citar físicamente. O sea, no pensamos hacer una consulta esporádica, que muchas sí van a ser esporádicas, pero vamos a captar a los pacientes para detectar las cosas de forma temprana. Excelente. Que aquellos pacientes que no tengan acceso por esta dificultad hoy económicas, sanitarias, ¿sí? Cuanto menos un paciente se traslada es mejor porque hay menos posibilidad de contagio. Entonces, cuanto menos cuidemos nuestro hospital, porque imagínense que en el hospital entran aproximadamente entre 500 y 1000 personas a la internación por día. Entonces, todo ese movimiento también genera, si bien el hospital está cumpliendo con todos los protocolos, ahora las visitas son restrictivas, tienen medidas de higiene máximas, no, lo tenemos que cuidar, porque si la gente, imagínense que vienen a visitar a un familiar y establece un foco de infección a pacientes vulnerables,
Totalmente. Entonces, esto nos facilita todo, pero alejándonos de la pandemia, es una herramienta que, o sea, la pandemia descubre esto, ¿no? Y lo están utilizando en muchos sanatorios, hospitales de Buenos Aires, rutinariamente. Entonces, obras sociales en Buenos Aires lo están utilizando también para cuidar a sus afiliados. Es algo que vino para quedarse. Entonces, aprovechar esto para que la población tenga mayor acceso y sea una herramienta más. Totalmente, doctor. La verdad que muy, muy interesante toda esta charla. Muchísimas gracias por la comunicación. Queda claro entonces para todos, porque a raíz de la conferencia de prensa surgieron una cantidad de consultas de la gente que tiene obra social, ¿no? Que la gente que tiene obra social es que la que más se atiende inclusive en el hospital, porque lo que es la educación, la atención de la salud pública aquí en Misiones, la verdad que es muy, muy importante, muy destacable, cosa que por ahí no pasa en otro distrito de nuestro país. Entonces queda claro que como punto de partida, desde el 14 entonces, esta app que es AlegraMed, que se puede descargar en cualquier teléfono, está destinado en principio a aquellas personas que no tienen obra social, de sectores rurales, los más vulnerables, ¿no? Y alejados del hospital, de los hospitales en este caso. Exacto, pero que escalonadamente iremos mejorando y abarcando. Lo que queremos es, sí, en un segundo escalón, incorporar a los pacientes IPS, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de que Posadas tiene 100.000 afiliados y el resto del interior tiene otros 100.000, son 200.000 afiliados. Entonces, estamos en un arranque, digamos, en otra población. Sí. Sí, sí, y el PAMI también está averiguando, porque quedaron todos... El PAMI son 130.000 afiliados también en todas Misiones, o sea que si sumamos PAMI y IPS, estamos hablando de 350.000 personas. Es algo que es un compromiso, uno tiene que establecer un compromiso real, ¿no? Para dar un buen servicio. Pero espectacular, la verdad. El pedido del gobernador fue eso, cubrir a los más vulnerables y a medida de que podamos crecer, poder ir incorporando con compromiso y responsabilidad, pero se apunta a las personas que más alejadas están y que tienen menos recursos, entonces darle esa facilidad. Excelente, doctor. Desde acá, muchísimas gracias, excelente su trabajo, su trayectoria con todo su equipo y muchas gracias por esta comunicación, clarificó todo lo que tiene que ver con esto, con esta nueva herramienta que vamos a contar los misioneros. Así que muchas gracias, doctor D'Annunzio, por esta comunicación. Gracias a ustedes, gracias por el interés, muchas gracias a todos. No, gracias. Por favor, hasta luego, a usted, muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa, enseguida regresamos aquí en Más Voces.